Pocos tienen el valor de admitirlo, pero casi todos han pasado por esto. Soñar con alguien que ya partió de este mundo. El rostro aparece nítido, las palabras parecen reales, el abrazo tiene calor. Cuando despertamos, queda esa sensación extraña de que aquello fue más que un sueño. Habría sido solo un recuerdo, o una visita del más allá. Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, investigó este misterio con profundidad y llegó a conclusiones que desafían la lógica materialista. En sus estudios, él descubrió que durante el sueño el espíritu se libera parcialmente del cuerpo físico, y es en ese estado que reencuentros con espíritus desencarnados pueden, sí, acontecer. Pero ¿cómo diferenciar un sueño común de una verdadera visita espiritual? Es exactamente eso lo que revelaremos ahora, paso a paso, como si estuviéramos desenterrando una verdad olvidada, que solo los más sensibles consiguen percibir cuando la noche cae y las fronteras entre los mundos se vuelven más tenues. Nadie creyó cuando Kardec afirmó que el alma, durante el sueño, viaja. Pero los relatos acumulados en sus obras revelan algo impresionante. En muchos sueños no estamos solo recordando, estamos encontrando. La diferencia entre un sueño común y un reencuentro espiritual está en los detalles que permanecen vivos en la memoria al despertar. La claridad de las palabras, la lógica de la conversación, la mirada que transmite algo profundo. Si usted ya tuvo un sueño así, tal vez haya vivido algo más real de lo que imagina. Y si desea sumergirse en este misterio con nosotros, aproveche y suscríbase al canal, dele me gusta al video y acompañe cada revelación. Porque lo que vamos a compartir a continuación puede cambiar la forma en que usted percibe sus propios sueños. Y más que eso, puede ayudarlo a reconocer cuándo el espíritu de alguien que usted ama realmente vino a visitarlo, trayendo mensajes, avisos o apenas el consuelo de una presencia que la muerte jamás consiguió apagar. Allan Kardec no era un místico ingenuo. Él era un investigador, un científico del alma. En El libro de los espíritus, él pregunta directamente a los guías espirituales sobre lo que acontece con el espíritu durante el sueño. La respuesta fue clara. El espíritu se aleja del cuerpo y vive otra existencia. Visita lugares, encuentra otros seres, aprende, conversa. A veces esa vivencia espiritual es olvidada al despertar. Otras veces, ella permanece como un sueño vívido, intenso, inexplicable. Kardec entendió que en esos momentos hay una apertura entre los planos. Y si existe afinidad, amor o necesidad entre los espíritus, los reencuentros se tornan posibles. No son todos los sueños, claro. Muchos son apenas descargas mentales o confusiones internas. Pero algunos cargan una energía diferente, una serenidad, una certeza. Como si el alma estuviera diciendo, yo estuve allí y aquello fue real. Hay una diferencia sutil, pero poderosa, entre recordar a alguien y reencontrar a alguien. Cuando soñamos con los muertos, nuestro corazón suele saber la verdad, incluso cuando la mente intenta dudar. Es como si algo profundo dijera, esa presencia fue verdadera. Kardec relata que los espíritus pueden aprovechar el estado de desprendimiento del sueño para comunicarse con los encarnados. Ellos vienen cuando hay permiso, cuando hay sintonía, cuando el momento es propicio. A veces, el espíritu visita para consolar, otras veces para alertar, o simplemente para matar la añoranza. Y cuando eso acontece, el impacto es sentido en el cuerpo y el alma. Usted despierta transformado, tocado, como si hubiera atravesado un velo invisible. Estas experiencias no son invenciones, son parte de una realidad espiritual más amplia, que Kardec ayudó a revelar con valor y método. En una de sus comunicaciones, un espíritu dijo a Kardec, «Los sueños son el recuerdo de lo que vuestro espíritu vio en otra parte durante el sueño del cuerpo». Esta frase cambia todo. Soñar con alguien que ya murió puede ser, por lo tanto, un recuerdo real de un encuentro ocurrido en el plano espiritual. Lo que nos impide recordar con más claridad
según las enseñanzas espíritas, es el grado de adormecimiento de la conciencia. O sea, cuanto más evolucionado el espíritu, mayor la lucidez al volver de esos encuentros. Es por eso que algunas personas describen sueños con detalles increíbles, mientras otras mal se recuerdan. Kardec enseñó que podemos entrenar nuestra percepción espiritual y desarrollar esa sensibilidad. La oración antes de dormir, por ejemplo, eleva el espíritu, facilitando contactos superiores. Así, el sueño se torna puente, mensaje, reconexión con aquellos que aún viven, solo que en otro plano. Muchas veces, los sueños con desencarnados vienen en momentos específicos, aniversarios, fechas de fallecimiento, situaciones de dolor o cuando estamos perdidos emocionalmente. En esas horas, el espíritu amado puede aproximarse, aprovechando la apertura de nuestro campo emocional. Kardec afirma que el amor verdadero no termina con la muerte. Él crea lazos vibratorios que atraviesan los planos. Por eso, cuando soñamos con alguien querido y sentimos paz, es una señal fuerte de visita. Si hay agonía, también puede ser un pedido de ayuda. El sueño se torna entonces un lenguaje silencioso, pero lleno de significados. ¿Cómo descifrarlo? Prestando atención en lo que se siente, en lo que se oye, en lo que se vive dentro del sueño. El mensaje puede estar allí, disfrazada de símbolo o en palabras directas. Kardec nos invita a no ignorar esos momentos, pues en ellos puede haber respuestas que la vida despierta aún no tuvo el valor de dar. En los estudios de Allan Kardec, especialmente en El libro de los médiums, hay una observación que pocos perciben, pero que revela mucho. Los sueños con los muertos también pueden ser formas de mediumnidad natural. Personas sensibles, incluso sin saber, pueden servir de canal durante el sueño para comunicaciones espirituales. Es por eso que a veces el sueño viene con una nitidez desconcertante, como si todo hubiera acontecido de hecho. En esas ocasiones, el espíritu comunicante se aprovecha del estado receptivo del alma adormecida para entregar un mensaje, calmar el corazón o hasta pedir oraciones. Kardec llamaba a esto desprendimiento parcial, un fenómeno común a todos, pero que solo algunos perciben en profundidad. No se trata de superstición, sino de un eslabón real entre dimensiones. Y cuanto más nos abrimos a esa posibilidad, más comprendemos que los lazos entre vivos y muertos siguen activos, silenciosos, pero poderosos. Es fundamental entender, como Kardec siempre enseñó, que no todo sueño con un fallecido debe ser interpretado literalmente. Algunos son apenas reflejos de la añoranza, de la culpa o del deseo. La mente puede proyectar imágenes, crear diálogos, inventar situaciones. Pero hay una diferencia notable cuando la experiencia es espiritual. El contenido del sueño no se disuelve con el tiempo. Él permanece, vibra, conmueve. Usted despierta con lágrimas en los ojos, con el pecho liviano o con una sensación de misión. Kardec decía que los buenos espíritus jamás vienen en vano. Si un ser querido lo visita, hay un motivo. Puede ser para alentar, agradecer, despedirse o avisar. Y el espíritu nunca miente. Incluso que use imágenes simbólicas, él deja impresiones que hablan más que 1000 palabras. Cabe a cada uno buscar discernimiento, con humildad y fe, para comprender el recado que el mundo invisible quiso entregar. Algunas personas relatan soñar con sus seres queridos siempre en el mismo lugar, un jardín, una sala, un campo iluminado. Esto, según los espíritus que respondieron a las preguntas de Kardec, es un indicio de regiones espirituales específicas. Dependiendo de la vibración del espíritu y del encarnado, el encuentro se da en zonas más elevadas o intermediarias del plano espiritual. El ambiente del sueño, por lo tanto, no es mero escenario de la mente, es una representación del lugar donde ocurrió el encuentro. Si el local transmite serenidad, belleza y luz, probablemente es un espacio superior, donde el espíritu ya se encuentra en paz. Por otro lado, si el sueño es oscuro, confuso o angustiante, puede indicar que el espíritu aún necesita ayuda, oración y evolución.
Kardec veía en esto una chance preciosa de auxilio. El sueño, entonces, se transforma en oportunidad de caridad espiritual, algo que comienza en la noche y se prolonga por el día. Hay relatos emocionantes de personas que soñaron con familiares pidiendo que avisaran a alguien, dijeran algo que olvidaron o entregaran un recado. Kardec validaba esos casos como legítimos, desde que el contenido fuera útil, elevado y coherente. Él alertaba también sobre el cuidado con interpretaciones precipitadas, pues el orgullo o la vanidad pueden hacernos creer que todo sueño es mediúmnico. Pero cuando hay humildad y el deseo sincero de servir, el plano espiritual encuentra caminos para manifestarse. Los espíritus superiores son discretos. Cuando vienen, hacen esto con amor, sin generar miedo, sin imponer. Apenas tocan suavemente nuestra alma durante la noche, cuando el ruido del mundo cesa y el corazón está más abierto. A veces es una mirada, a veces una única palabra, pero aquello resuena durante días, como si fuera una semilla dejada allí, en el silencio del sueño, para florecer cuando estemos listos. Una de las enseñanzas más bellas que Allan Kardec nos dejó es que la muerte no rompe el amor, apenas lo transforma. Los espíritus que amamos no desaparecen, ellos cambian de estado. Y si la conexión era verdadera, el reencuentro es posible. Puede no acontecer siempre, puede demorar, pero cuando el corazón vibra en la misma frecuencia del espíritu, las barreras se disuelven, y es en ese instante que el sueño se vuelve visita, y la ausencia se torna presencia. Kardec nos enseñó que el amor es una fuerza magnética entre almas. Él atrae, protege, guía. Por eso, el luto no debe ser vivido solo con tristeza. Debe ser vivido con la esperanza del reencuentro. Y muchas veces ese reencuentro comienza en una madrugada cualquiera, entre el primer cierre de ojos y el despertar. El espíritu viene, toca, sonríe y parte, pero lo que él deja es eterno. La certeza de que el amor es más fuerte que la muerte y que los lazos continúan vivos, incluso cuando todo parece silencio. Si usted ya vivió esa experiencia, sabe lo mucho que ella es marcante, y si aún no vivió, tal vez el momento esté próximo. Kardec decía que la preparación espiritual influencia los sueños. Una vida de rectitud, oración y bondad aproxima los buenos espíritus, y ellos, cuando vienen, no vienen por acaso. Hay siempre un propósito, incluso que no comprendamos de inmediato. Por eso, es importante cultivar el silencio interior, observar las señales, anotar los sueños significativos. Un diario espiritual puede revelar patrones, mensajes, repeticiones. El mundo espiritual habla con nosotros, pero en otro lenguaje. Soñar con los muertos no es una anomalía, es un don del alma, y cuando ese don se manifiesta, cabe a nosotros acogerlo con respeto, discernimiento y gratitud. Como decía Kardec, nada acontece por casualidad. Si el espíritu vino hasta usted, es porque su alma estaba lista para recibir, incluso que solo ahora usted esté comenzando a entender. Kardec fue más allá al investigar cómo los lazos espirituales se mantienen activos después de la muerte. En sus entrevistas con los espíritus, quedó claro que los vínculos emocionales no se disuelven con el desencarne. Muy por el contrario, ellos se tornan aún más perceptibles del lado de allá. Por eso, los sueños con los muertos no son solo visitas esporádicas. Son también señales de que aquel espíritu continúa a nuestro alrededor, acompañando nuestros pasos, protegiéndonos como puede. Y cuando estamos más frágiles, vulnerables o receptivos, ellos encuentran la brecha para manifestarse. Es por eso que algunos sueños parecen llegar como un abrazo de lo invisible, como un cuidado que atraviesa mundos. Kardec comprendió que hay más vida en la muerte de lo que suponemos, y nos enseñó a mirar para esas manifestaciones no con miedo o desconfianza, sino con la certeza de que existe un amor que continúa cuidando de nosotros, incluso cuando los ojos del cuerpo ya no pueden más ver. Otro punto que Allan Kardec destacó con firmeza es que el sueño espiritual
no necesita ser literal para ser verdadero. A veces, el espíritu no aparece con su rostro exacto, pero la energía es inconfundible. Viene como un amigo, un símbolo, una presencia amorosa que nos envuelve. El lenguaje del espíritu es simbólico, profundo, hecho de impresiones e intuiciones. Por eso, ni siempre entendemos de inmediato lo que el sueño quiso decirnos, pero algo dentro de nosotros reconoce. Es como si una parte olvidada del alma se recordara: yo conozco esa luz, y días después, alguna situación de la vida despierta el entendimiento. Kardec decía que las comunicaciones espirituales son muchas veces más sentidas de lo que oídas. La lógica del alma no sigue la razón de la materia. Por eso es preciso desarrollar sensibilidad, paciencia y atención. El espíritu habla en el lenguaje del corazón, y los sueños son su idioma más delicado. También hay momentos en que soñamos con espíritus que no conocemos. Presencias desconocidas, voces extrañas, rostros que nunca vimos. Allan Kardec analizó esos relatos y descubrió algo fascinante. Durante el sueño, el espíritu puede ser llevado a misiones, encuentros y experiencias que nada tienen que ver con su vida terrena inmediata. Puede visitar colonias espirituales, auxiliar desencarnados en sufrimiento o hasta recibir instrucciones de mentores superiores. Cuando el sueño parece fuera de contexto, lleno de símbolos y personajes extraños, puede ser que él represente una vivencia espiritual más amplia. A veces, esos encuentros tienen el objetivo de preparar el alma para desafíos futuros o despertar dones adormecidos. Kardec llamaba a esto instrucciones espirituales, ni siempre comprendidas en la hora, pero siempre plantadas con un propósito. Son semillas que germinan en el tiempo cierto, cuando nuestra alma esté madura para entender. Una pregunta frecuente es: ¿por qué no todos consiguen tener esos sueños con los muertos? Kardec respondió con claridad: todo depende de la sintonía vibratoria. El espíritu que desea comunicarse necesita de un canal abierto, y eso exige paz interior, elevación de pensamiento, ausencia de vicios materiales. Si la mente está inquieta, sobrecargada de estímulos o emociones densas, la conexión se enflaquece. Por eso, muchos reencuentros espirituales no acontecen, no por falta de voluntad del desencarnado, sino por falta de receptividad del encarnado. Al mismo tiempo, hay aquellos que, incluso sin saber, mantienen una pureza de alma que facilita ese contacto. Son las personas que sueñan y despiertan llorando, agradeciendo, sintiéndose tocadas de un modo difícil de explicar. El plano espiritual no obedece a las reglas de la lógica humana. Él responde a la vibración del amor, de la fe, de la serenidad. Y es por eso que el silencio de la noche puede esconder encuentros que valen una vida entera. Kardec también alertaba sobre los peligros de interpretar esos sueños con apego u obsesión. La añoranza puede ser una puerta de luz, pero también puede transformarse en prisión. Si la persona sueña todos los días con el mismo espíritu, si queda esperando la visita como una necesidad desesperada, puede estar alimentando una ligazón perjudicial. El espíritu, por amor, puede intentar alejarse para no causar sufrimiento, pero el apego del encarnado lo empuja de vuelta, generando perturbación para ambos. Por eso Kardec siempre enfatizó la importancia de la oración y del desapego. Amar no es prender. Amar es permitir que el otro siga su camino, incluso que sea en un plano invisible. Cuando hay amor verdadero, el reencuentro acontece en el tiempo cierto, de forma serena. Los sueños con los muertos deben ser vividos con gratitud y no con ansiedad. Deben ser acogidos como bendiciones, no como obligaciones. El espíritu viene cuando es llamado por el amor y no por el dolor. Hay aún otro tipo de sueño que Allan Kardec describe, aquel en que el propio espíritu encarnado visita a alguien desencarnado. Esto acontece cuando, durante el sueño, nuestro espíritu va hasta el plano espiritual para matar la añoranza, pedir consejos o simplemente estar cerca. En esos casos, el sueño puede parecer un viaje, un encuentro entre dos mundos. La persona despierta con una sensación de
yo estuve allí, y muchas veces siente un perfume, oye una voz o carga una emoción inexplicable. Esos sueños son verdaderos regalos de la espiritualidad. Son encuentros entre almas que se aman y que continúan ligadas por algo que la muerte no destruyó. Kardec decía que el alma, al salir del cuerpo temporalmente, puede vivir momentos sublimes que marcan profundamente su jornada. Y cuando eso acontece, el sueño deja de ser apenas un reflejo de la mente y se torna un testimonio del espíritu, un recordatorio de que estamos todos conectados, incluso cuando el mundo parece separarnos. En algunos pasajes de las obras de Allan Kardec, encontramos relatos de personas que soñaron con seres queridos, revelando acontecimientos futuros. Sueños en que el espíritu decía que algo iba a acontecer, alertaba sobre peligros o anunciaba cambios, y, días después, todo se confirmaba. Esos episodios fueron analizados por Kardec como manifestaciones legítimas de espíritus protectores o familiares que con permiso superior avisaban a sus seres queridos encarnados. Pero él también enseñaba que no toda premonición es profecía. A veces son advertencias para cambio de actitud, como si el mundo espiritual dijera, usted aún puede evitar eso. Los sueños se tornan entonces puentes de orientación entre los dos planos, y si estuviéramos atentos, humildes y abiertos, esos mensajes pueden salvarnos de decisiones erradas, guiarnos por caminos más seguros o prepararnos emocionalmente para algo que está por venir. Lo importante es oír con el corazón. Kardec nos invita a vivir esa relación con los sueños de forma lúcida, respetuosa y transformadora, no como algo mágico o supersticioso, sino como una expresión legítima del alma en libertad. Él nos recuerda que, al dormir, estamos más próximos del mundo espiritual de lo que imaginamos, y que cada sueño significativo es una oportunidad de aprendizaje. Por eso es importante reflexionar. ¿Qué me enseñó el sueño? ¿Qué aquella presencia intentó decirme? ¿Cuál fue la sensación predominante? ¿El miedo, el alivio, el amor? Esas preguntas ayudan a interpretar el sueño no con ansiedad, sino con madurez espiritual. Y al hacer eso vamos desarrollando lo que Kardec llamaba discernimiento moral, una capacidad de separar ilusiones de la verdad. Así, el sueño deja de ser un misterio insondable y pasa a ser un espejo del alma, revelando nuestras conexiones, necesidades y caminos ocultos. Otro detalle que Allan Kardec siempre reforzó es el papel de la oración antes de dormir. Ese pequeño gesto, muchas veces negligenciado, puede abrir puertas importantes en el mundo espiritual. Cuando oramos con sinceridad, elevamos nuestro patrón vibratorio, alejamos malas influencias y nos aproximamos de espíritus benefactores. Eso facilita no solo encuentros más felices durante el sueño, sino también aprendizajes que pueden reflejarse en nuestro día a día. La oración es como una invitación silenciosa. Ella dice al mundo espiritual que estamos abiertos, pero con responsabilidad, que deseamos comunicarnos pero dentro de la luz. Muchos relatos apuntan que después de comenzar a orar antes de dormir, los sueños con los seres queridos se tornaron más frecuentes, más claros, más reconfortantes. Y eso no es coincidencia. Es sintonía. Como decía Kardec, el mundo espiritual no está lejos. Él vibra a nuestro alrededor, esperando apenas que sepamos escucharlo. Es natural sentir miedo al pensar en esos encuentros con los muertos. La cultura popular muchas veces distorsionó ese tema, asociándolo a asombros, maldiciones o experiencias aterrorizantes. Pero Kardec mostró lo contrario. Cuando el espíritu es bueno, la visita es dulce, llena de paz. El miedo surge de la ignorancia, de la falta de preparación o de influencias negativas. Por eso él insistía tanto en el estudio, en la reflexión y en la práctica de la caridad como formas de protección. Un corazón bondadoso no atrae tinieblas, y un espíritu elevado solo se aproxima si siente amor y serenidad. Cuando un ser querido viene en sueño, no hay nada que temer. Al contrario, es motivo de gratitud. Es un gesto de cariño,
un recordatorio de que la muerte es apenas un pasaje. Allan Kardec desmitificó esos encuentros, mostrando que ellos son naturales, humanos y espirituales, y nos enseñó a acogerlos con alegría, respeto y confianza. Muchos de los que buscan respuestas espirituales hacen eso movidos por la añoranza. Quieren saber si el ser querido está bien, si aún los ama, si piensa en ellos, y los sueños pueden ser la respuesta más directa y profunda a esas preguntas. Cuando el espíritu aparece calmo, sonriendo, transmitiendo paz, es porque desea tranquilizar, mostrar que continúa existiendo, que está en un buen lugar, que la vida no terminó. Kardec explicaba que los espíritus sienten nuestro dolor y, cuando posible, procuran aliviar ese sufrimiento. A veces, el simple hecho de aparecer en nuestros sueños ya es una forma de decir: estoy vivo, estoy contigo. No es preciso palabras, pues la presencia habla por sí, y quien ya tuvo ese tipo de sueño sabe lo mucho que él conforta. Es como si el tiempo parase, como si el amor que unió dos almas renaciese por un instante, y aquel instante es eterno, grabado en el alma para siempre. Para quien nunca tuvo un sueño así, el primer paso es abrir el corazón. Allan Kardec nos enseña que todo comienza por la intención. Si usted desea reencontrar a alguien amado en sueño, prepárese espiritualmente. Cultive buenos pensamientos, practique la caridad, ore con sinceridad. No fuerce nada. Apenas pida con humildad y confíe. El plano espiritual conoce el momento cierto, y si el reencuentro fuera importante para su jornada, él acontecerá. Puede ser breve, sutil, simbólico, pero será verdadero, y usted lo sabrá, porque el espíritu reconoce la verdad cuando la siente. Lo más importante, como Kardec siempre decía, es vivir con rectitud. Así, incluso que el sueño no venga, usted estará en paz. Y eso ya es una forma de conexión. Porque al final de cuentas, los lazos del amor verdadero no precisan de palabras, imágenes o pruebas. Ellos simplemente existen. Y cuando se manifiestan, incluso en sueño, traen la certeza de que el alma nunca está sola. Los relatos más conmovedores que Allan Kardec reunió a lo largo de sus investigaciones son justamente aquellos en que los sueños transformaron vidas. Personas que estaban al borde de la desesperación, sintiéndose solas y abandonadas, relatan haber soñado con un ser querido trayendo palabras de consuelo, gestos de amor y una presencia tan real que alteró el rumbo de sus días. Esos encuentros, aunque fugaces, dejaron marcas permanentes. Kardec decía que el espíritu, incluso después de la muerte, continúa interesándose por los que quedaron, y cuando encuentra espacio para manifestarse, lo hace con generosidad. Por eso, él nos enseñó a valorar esos momentos nocturnos, no como meras manifestaciones psicológicas, sino como bendiciones espirituales. Al recordar esos sueños con gratitud y atención, mantenemos el eslabón activo, nutriendo una relación que continúa viva en otro plano. El amor verdadero no se cierra con el luto. Él se reinventa en formas más sutiles. También es común, como Kardec observó, que niños tengan sueños con seres desencarnados de forma más clara y espontánea. Eso acontece porque la mente infantil aún no fue totalmente condicionada por los miedos y creencias limitantes de la vida adulta. El alma del niño permanece más próxima de su origen espiritual y por eso está más abierta a esas visitas durante el sueño. Muchos padres relatan con sorpresa que sus hijos pequeños describieron encuentros con abuelos fallecidos, hermanos que partieron o hasta espíritus protectores. Kardec veía en esto una confirmación de la continuidad de la vida y de la existencia de un plano espiritual activo. Lo que los adultos deben hacer, según él, es oír con cariño, sin estimular el miedo o el sensacionalismo. Porque la sensibilidad del niño, si acogida con respeto, puede tornarse un puente natural entre los dos mundos. Y en ese proceso, toda la familia se fortalece espiritualmente. Pero ni siempre el espíritu querido viene. A veces, la ausencia en los sueños causa angustia. ¿Por qué él no apareció? ¿Será que está bien?
Kardec explicó que eso puede tener varias razones. Puede ser que el espíritu esté en proceso de recuperación, ajustándose a la nueva realidad después del desencarne. Puede ser también que el encarnado esté emocionalmente inestable, lo que dificulta la conexión. O aun que el reencuentro no sea necesario en aquel momento. El silencio, entonces, no es abandono, es cuidado, es respeto al tiempo de cada uno. El plano espiritual actúa con sabiduría. E incluso cuando el sueño no viene, la presencia del ser querido puede ser percibida en señales sutiles. Una música, un olor, un recuerdo fuerte que surge de la nada. Kardec siempre decía que los espíritus se manifiestan de varias formas y que el amor verdadero encuentra medios de hacerse sentir, incluso cuando los caminos de la noche se cierran temporalmente. Hay también aquellos que sueñan con varios muertos al mismo tiempo. Varios familiares, amigos, personas queridas que ya partieron, reunidos en un mismo sueño. Para Allan Kardec, ese tipo de sueño puede ser una celebración espiritual, un encuentro de almas afines que se aman y se reencuentran en otra dimensión. Puede ocurrir en fechas especiales como cumpleaños o en momentos de transición en la vida del encarnado. El sueño, en esos casos, transmite una sensación de fiesta, unión, acogimiento, y la persona despierta con la certeza de que no está sola, que hay una red de afectos invisibles acompañándola. Para Kardec, eso es prueba de la continuidad de la vida, de la inmortalidad del alma y de la fuerza del amor. Él nos enseñó que esos encuentros colectivos no son solo consuelo, sino también inspiración para seguir firmes. Saber que somos amados más allá de la vida fortalece el espíritu y nos torna más conscientes de nuestra misión en la tierra. Es importante recordar que Allan Kardec no defendía la idea de que todo sueño con muertos debe ser interpretado como verdad absoluta. Él siempre orientaba el uso de la razón aliada a la fe. El espiritismo, en su esencia, es una doctrina que busca el equilibrio entre emoción y lógica, entre espiritualidad y discernimiento. Por eso, él recomendaba anotar los sueños, reflexionar sobre ellos, buscar patrones, señales, significados, y cuando necesario, conversar con alguien de confianza, alguien con preparación espiritual, para ayudar en la interpretación, porque los sueños, como espejos del alma, pueden revelar tanto luz como sombra, y saber distinguir una visita real de una creación mental es un ejercicio que se aprende con el tiempo, con estudio, con humildad. Kardec decía que el verdadero espírita es aquel que analiza, siente y actúa con base en el bien. Y los sueños, cuando interpretados bajo esa luz, se tornan brújulas seguras en el camino del alma. Llegamos a un punto esencial. ¿Qué hacemos después de soñar con los muertos? Kardec enseñaba que la gratitud es la mejor respuesta. Agradecer por el encuentro, por el mensaje, por la chance de sentir nuevamente aquel afecto. Hacer una oración en nombre del espíritu, desear su paz, enviarle buenas vibraciones y principalmente aplicar el aprendizaje en la vida. Si el sueño trajo un consejo, que él sea puesto en práctica. Si trajo consuelo, que él genere serenidad. El sueño no debe terminar al despertar, él debe continuar vivo en las actitudes, en las palabras, en los gestos. Así, la visita espiritual se transforma en transformación interior. Allan Kardec no quería que nos perdiéramos en fantasías, sino que nos elevásemos por la verdad. Y la verdad es que la muerte no es el fin. Es apenas un nuevo comienzo. Los sueños son puentes, y cuando atravesadas con el corazón abierto, nos llevan a reencuentros que nos tornan más humanos, más fuertes, más conscientes de lo que realmente somos. En el silencio de la madrugada, cuando los ojos se cierran y el cuerpo reposa, el alma continúa despierta. Esa fue una de las verdades más bellas que Allan Kardec nos reveló. El sueño, muchas veces tratado con banalidad, es uno de los momentos más sagrados de la jornada espiritual. Es en él que reencontramos a aquellos que amamos, que recibimos lecciones, que somos acogidos por presencias invisibles. El mundo material puede olvidar,
pero el espíritu guarda cada detalle de esos encuentros, y cuando despertamos con el corazón liviano, con una paz que no sabemos explicar, es señal de que algo profundo aconteció. Kardec nos enseñó a mirar para esas señales con respeto y serenidad. La vida espiritual no comienza después de la muerte. Ella ya acontece ahora, en cada sueño verdadero, en cada suspiro del alma. El velo entre los mundos no es tan espeso cuanto nos hicieron creer. Basta cerrar los ojos con fe, y lo invisible comienza a revelarse sutilmente. Muchos que sueñan con los muertos no osan contar a nadie. Tienen miedo de ser llamados de fantasiosos, de parecer fracos o ilusionados. Pero Allan Kardec nos dio el valor de aceptar esas experiencias como parte de la vida. Él nos liberó de la vergüenza de sentir, dio voz a nuestros encuentros nocturnos y explicó que no estamos solos en nuestras vivencias espirituales. Él abrió las puertas para que pudiésemos comprender que esos sueños son ecos de una existencia mayor, más amplia, donde el tiempo y el espacio ya no limitan el amor. Por eso contar ese tipo de experiencia, anotar, compartir con quien comprende, es también un acto de cura. Porque cuando damos nombre a lo que sentimos, el espíritu se fortalece. Y más que eso, inspiramos a otros a percibir sus propias señales. Kardec nos enseñó que la espiritualidad no es espectáculo, es silencio, es escucha, es vínculo. Y los sueños son una de sus formas más puras de manifestarse. En sus obras, Allan Kardec siempre fue muy claro al decir que el contacto con el plano espiritual no es privilegio de pocos. Todos nosotros, en mayor o menor grado, tenemos esa capacidad. Basta aprender a escuchar. Y los sueños son como cartas entregadas por la noche, conteniendo palabras que el día jamás nos permitiría oír. Cuando un espíritu querido aparece en sueño, no es preciso tener miedo, ni duda. Es preciso acoger, aceptar que aquel instante fue real, incluso que la razón diga lo contrario. Kardec nos mostró que existen verdades que solo el corazón entiende, y los encuentros espirituales durante el sueño son una de esas verdades. Ellos nos reconectan con nuestra esencia, con nuestros afectos, con el sentido más profundo de la vida. Y cada vez que eso acontece, un pedazo del cielo toca la tierra, un alma se consuela, y un lazo invisible se fortalece entre dos mundos que en el fondo jamás estuvieron separados. Al terminar este guión resta una certeza: los sueños con los muertos no son simples recuerdos, son encuentros, son manifestaciones del amor que no conoce fronteras. Allan Kardec dedicó su vida a probar que el alma sobrevive, que la muerte es apenas un pasaje y que los lazos verdaderos continúan vivos. Cabe a nosotros honrar ese legado, prestando atención a las señales, cultivando la espiritualidad y acogiendo con gratitud cada visita que el mundo invisible nos permite vivir. Cuando un espíritu viene hasta nosotros en sueño, él está diciendo: no te olvidé. Y eso basta para reencender la fe, la esperanza y el amor. Que podamos dormir cada noche con el corazón abierto, confiando que lo que parece ausente puede estar más cerca de lo que imaginamos. Que el silencio de la noche se transforme en diálogo y que nuestros sueños se tornen puentes de luz entre el ahora y la eternidad. Si usted llegó hasta aquí, tal vez ya haya sentido ese llamado, tal vez ya haya soñado con alguien que partió, tal vez esté esperando por ese reencuentro. Que las palabras de Allan Kardec lo fortalezcan. Que usted sepa que no está solo, que el mundo invisible vibra a su alrededor, listo para tocar su alma en los momentos más inesperados. Si este video tocó su corazón, comparta con alguien que necesita consuelo. Dele me gusta, suscríbase al canal y ayude a que ese mensaje alcance a quien aún no tuvo el valor de creer. Porque la verdad está allí, viva, esperando para ser sentida. Y si hoy usted fuera a dormir con añoranza, sepa que alguien puede venir. No con promesas ni milagros, sino con la presencia serena de quien te ama más allá de la vida. La muerte no separa, ella revela, y en los sueños esa revelación se hace toque,
palabra, mirada, como un susurro viniendo del más allá, diciendo, estoy contigo,